Buenos días, compañeros. El manejo del cáncer de tiroides es complejo y sabemos que tenemos distintas histologías y distintos tumores con distintos pronósticos. El manejo perfecto del carcinoma diferenciado de tiroides medular y anaplásico se debe abordar desde un punto de vista específico. Hoy el doctor Grande nos dará la visión de cómo poder tratar desde un punto de vista oncológico y multidisciplinar cada uno de estos tres tipos de tumores. Hola a todos, soy Enrique Grande, jefe de servicio del Hospital M.D. Anderson de Madrid. Vamos a hablar sobre el tratamiento sistémico de los pacientes con tumores diferenciados de tiroides refractaria a radioyodo, de tumores medulares y de tumores anaplásicos. Estos serían los disclosures y bueno, pues he tenido la suerte de trabajar con todas las compañías que han desarrollado fármacos que están aprobados en el mundo de estos tumores. Con lo cual, en ese sentido, hay todos los disclosures que ustedes quieran, pero también la imparcialidad de, al haber participado con todos, bueno, pues los datos clínicos y la experiencia que van a ver ahora es la mía propia. Con lo cual, si hablamos del mundo del cáncer de tiroides, tenemos que es un tumor complejo desde el punto de vista histológico, con mucha heterogeneidad y que tradicionalmente se divide en tres tipos fundamentales. Los más frecuentes, más del 80, incluso más del 90% de los casos, son pacientes con tumores diferenciados de tiroides, donde los foliculares, papilares y los de células de Hürthle serían los más frecuentes en este subtipo. La mayoría de ellos conseguimos una curación con el radioyodo, que sería el tratamiento de elección tras el tratamiento quirúrgico. Luego tenemos los medulares, aproximadamente entre un 5, 8, 10%, dependiendo de la serie, y luego tendríamos los anaplásicos entre un 2 a un 4%, igual dependiendo de las series. La agresividad va en sentido creciente. La agresividad de los tumores diferenciados es menor que la de los medulares y esta a su vez menor que la de los anaplásicos, que tienen una supervivencia global, como luego veremos, realmente pobre. Nos centramos primero en el tratamiento sistémico de los pacientes con tumores diferenciados de tiroides refractarios a radioyodo. Y es que tenemos dos entidades totalmente distintas si los tumores captan el yodo o no lo captan. Vean en la gráfica cómo la diferencia en términos de la supervivencia que podemos esperar en los pacientes que han dado metástasis es totalmente distinta en aquellos tumores que captan ese yodo y por tanto es sensible a ese yodo frente a aquellos pacientes en los cuales el tumor se hace resistente al radioyodo. Vemos en la gráfica cómo aquellos pacientes en los cuales no tienen esa avidez por el radioyodo o ese radioyodo ya no funciona, se hacen resistentes, refractarios a esta medicación, a este tratamiento sistémico. La mediana de supervivencia global que podemos esperar está en torno a los 2 años. Pero para alcanzar esa mediana hay pacientes en los cuales en 1 o 2 meses desafortunadamente ya han fallecido, muchos de ellos serían los menos diferenciados, los pobremente diferenciados, los de células de Hürthle o que bueno, pues han tenido un periodo de desdiferenciación mucho más corto esos pacientes. Luego también tenemos pacientes que a pesar de ser refractarios a radioyodo van a poder vivir ahí, como pueden ver en la imagen, durante 10, 15, 20 o incluso 25 años, ¿no? Tenemos que seguir avanzando en conocer cuál va a ser la biología de cada uno de estos pacientes. Tradicionalmente, los pacientes refractarios a radioyodo se trataban con quimioterapia. La quimioterapia a día de hoy sabemos que no tiene un papel en el tratamiento sistémico de estos pacientes, al menos en los diferenciados inicialmente refractarios a radioyodo. Con los esquemas tradicionales de quimioterapia, principalmente basados en antraciclinas, la mediana de supervivencia libre de progresión que podemos esperar es de apenas 3 meses. Es cierto que son estudios antiguos, es cierto que son estudios muy tradicionales, con otras técnicas de medición de la respuesta, pero en esos mismos estudios, cuando nos vamos a la supervivencia global, esa supervivencia global apenas la mediana alcanzaba los 8, 10, 12 meses. Con lo cual, a día de hoy, la quimioterapia no se considera un tratamiento de elección para los pacientes con tumores diferenciados refractarios a radioyodo. A día de hoy, incluso el placebo fue considerado por las autoridades regulatorias como un buen comparador para la aprobación de los nuevos fármacos antiangiogénicos que tenemos en desarrollo y que tenemos la aprobación de los mismos.
Concretamente, tanto la agencia americana, la FDA, como la agencia europea, ha aprobado 2 fármacos para aquellos pacientes con tumores metastásicos diferenciados de tiroides refractarios resistentes a radioyodo. Por un lado, el primero en aprobarse fue sorafenib y luego posteriormente vino lenvatinib. Vamos a hablar de sorafenib en un primer momento. El estudio Decision fue el estudio fase 3 que dio la aprobación a sorafenib en pacientes refractarios a radioyodo con tumores diferenciados de tiroides. Sorafenib se daba a la dosis estándar, 400 miligramos cada 12 horas, y la randomización fue 1:1 a placebo o el fármaco activo. El objetivo principal del estudio fue la supervivencia libre de progresión. Al cruzamiento, es decir, tras la progresión en el brazo de placebo, los pacientes pudieron recibir un inhibidor de tirosina quinasa. Probablemente esto es la razón por la cual no se demuestra un aumento en la supervivencia global, aunque sí que claramente, como lo vamos a ver, sí que aumenta el tiempo en que el tumor tarda en progresar. Los criterios de inclusión son muy importantes, porque estos criterios de inclusión por primera vez definen en un estudio fase 3 cuáles son los criterios que realmente se van a considerar como de refractariedad al radioyodo, que incluían una dosis acumulada de radioyodo mayor de 600 milicurios, que incluían la progresión radiológica en los últimos 16 meses a pesar de haber recibido el tratamiento con radioyodo. Por primera vez se plasmaban en unos criterios de inclusión de un estudio prospectivo aleatorizado estos criterios de refractariedad que tantas discusiones nos han dado. Para el objetivo principal del estudio Decision, sorafenib es superior a placebo en términos de supervivencia libre de progresión. La mediana de supervivencia libre de progresión fue en torno a los 10 meses frente a aproximadamente 5 meses y medio que ofrecía placebo. La hazard ratio para esa diferencia en términos de supervivencia libre de progresión fue de 0.59%. ¿De acuerdo? Yo creo que claramente sorafenib por primera vez demostró que un inhibidor de tirosina quinasa era capaz de prolongar el tiempo a la progresión de los pacientes refractarios a radioyodo. En cuanto a la tasa de respuestas, por los criterios radiológicos RECIST oficiales, la tasa de respuestas es en torno al 12% de los pacientes. Pero más que la tasa de respuestas fue la tasa de control de enfermedad, sumando respuestas radiológicas más estabilizaciones prolongadas. Y aparte de eso, la duración de esa respuesta superior a los 10 meses. Yo creo que ese beneficio clínico queda reflejado en esta gráfica, en la cual vemos la reducción en la mayoría de los casos del tamaño del tumor, de las metástasis de los pacientes y sobre todo el tiempo en el cual se mantiene esa reducción. Vemos la comparación de sorafenib frente a placebo y vemos cómo de alguna manera la mayoría de los pacientes que reciben sorafenib reducen en algo el tamaño del tumor y durante largo tiempo, sobre todo cuando lo comparamos con la progresión desde el punto de vista radiológico en el aumento del tamaño de las lesiones metastásicas del brazo de placebo. Eso es lo que aportan los inhibidores de tirosina quinasa, ese control del crecimiento del tumor durante un periodo más o menos prolongado de tiempo. Como antes hemos comentado, sorafenib no es capaz de aumentar desde el punto de vista estadístico la supervivencia global de estos pacientes, pero lo que sí que es cierto es que está cambiando la historia natural de la enfermedad. Ya no tiene nada que ver las medianas de supervivencia global que teníamos con la quimioterapia de unos 8 meses que veíamos antes, ¿no? Esa es la diferencia, este es el principal valor que los inhibidores de tirosina quinasa proporcionan, facilitan a los pacientes con cáncer de tiroides refractarios a radioyodo. Lo que tenemos que discutir y que valorar cuando ofrecemos un tratamiento sistémico, en este caso con sorafenib a los pacientes de cáncer de tiroides refractario a radioyodo, es la tolerancia que van a tener esos pacientes, la calidad de vida por los efectos adversos. Conocemos sorafenib. Sorafenib es un inhibidor de tirosina quinasa que como tal va a dar astenia, va a dar síndrome mano-pie, va a dar mucositis, va a dar toxicidad cutánea y sobre todo va a dar diarrea a los pacientes. Es decir, la calidad de vida de los pacientes, tan pronto como empiecen sorafenib, se va a ver mermada.
tenemos que valorar, es nuestra responsabilidad el hacer un balance entre el beneficio que esperamos en términos de respuestas radiológicas y retraso en que el tumor vuelva a crecer con respecto a la toxicidad que podemos esperar en los pacientes. De hecho, un 18% de los pacientes con sorafenib tienen que abandonar el tratamiento por esa toxicidad. Es muy importante valorarlo, es muy importante balancear ese perfil de eficacia con la seguridad, es muy importante balancear la calidad de vida que le vamos a ofrecer a los pacientes. Para hacer un correcto balance, manejo de los efectos adversos es necesario tener experiencia en el manejo, en el control de las dosis, en el control de los esquemas de tratamiento de los inhibidores de tirosina quinasa. La profilaxis de esos potenciales efectos adversos y el manejo precoz de los efectos adversos más comunes es esencial a la hora de controlar la dosis y el esquema de tratamiento. Con cualquier inhibidor de tirosina quinasa que estemos manejando, cuanta más dosis damos, mayor va a ser la toxicidad esperada y mayor la eficacia. Cuanto mejor conocimiento tengamos, cuanto mayor experiencia tengamos del manejo de estos inhibidores de tirosina quinasa, más vamos a ser capaces de conseguir la mayor dosis, mantenerla en el tiempo, durante más tiempo posible para intentar obtener ese mayor beneficio clínico. Ahí está la clave del manejo de lo que se llama el therapy management de estos inhibidores de tirosina quinasa. Otro punto clave es intentar encontrar biomarcadores y desafortunadamente no disponemos de biomarcadores objetivos moleculares que nos ayuden a predecir qué pacientes van a responder y cuáles no a los inhibidores de tirosina quinasa. Sorafenib tiene como target la inhibición de RAF, de BRAF concretamente. Y fíjense cómo la actividad de sorafenib es independiente de si BRAF se encuentra mutado o no, pero también de RAS. Como ven, la eficacia de sorafenib es igual tanto en pacientes mutados en BRAF como en pacientes mutados en KRAS o otros genes relacionados con la vía de RAS. Con lo cual, desafortunadamente, no tenemos marcadores moleculares que nos ayuden a predecir qué pacientes son los que más se van a beneficiar de recibir sorafenib o no. El segundo fármaco en ser aprobado, tanto por la FDA americana como por la Agencia Europea, fue lenvatinib. En el estudio SELECT se randomizaron pacientes a recibir placebo como tratamiento control. Antes hemos visto y hemos justificado cómo las autoridades regulatorias consideraban que placebo pudiera ser un buen control debido a la falta de eficacia de las alternativas disponibles, la quimioterapia en ese momento, frente a lenvatinib. La dosis de lenvatinib es la aprobada de 24 miligramos al día de una manera continua y en este caso la randomización, en vez de ser 1:1 como en el estudio Decision, fue de 2:1. 2 pacientes recibían lenvatinib frente a 1 que recibía placebo. El objetivo principal del estudio fue el mismo que en el estudio Decision, la supervivencia libre de progresión. Hay un cambio que creo que es importante en los criterios de selección de los pacientes que recibieron o que entraron a formar parte del estudio SELECT. Y es que los pacientes tenían que tener una confirmación radiológica objetiva, pero por revisión central de esa progresión en las pruebas de imagen. Ahí esta fue la principal causa de que los pacientes que entraron en el estudio SELECT, las medianas de supervivencia libre de progresión del brazo control fueron mucho menores, porque los tumores eran más agresivos, estaban más en crecimiento. Y otro cambio fundamental, o otro criterio de inclusión fundamental, era que el estudio SELECT permitía el haber recibido tratamientos previos con inhibidores de tirosina quinasa. Concretamente, como ven en la diapositiva de las características de los pacientes, aproximadamente un 25% de los pacientes que entraron en el estudio SELECT habían recibido un inhibidor de tirosina quinasa previo y en la mayoría de los casos sorafenib. Para el objetivo principal del estudio SELECT, para la aprobación del lenvatinib en cáncer metastásico diferenciado de tiroides, la supervivencia libre de progresión habla por sí sola. Frente a placebo, con una hazard ratio, como pueden ver ahí, de 0,2, la mediana del lenvatinib fue de 18 meses frente a 3 meses con placebo. Esa diferencia, esa magnitud en la diferencia con respecto a placebo en la eficacia del lenvatinib
bueno, pues convierte al lenvatinib en uno de los estándares de tratamiento para aquellos pacientes con cáncer diferenciado de tiroides metastásico. También es significativo no solamente el tiempo que el lenvatinib consigue retrasar la progresión del tumor, sino el porcentaje de pacientes en los cuales se alcanza una respuesta parcial por criterio RECIST. Llega hasta el 65% de los pacientes. Es decir, en la práctica diaria, la expectativa que le podemos ofrecer a los pacientes con tumores diferenciados de tiroides refractarios a radioyodo es que 2 de cada 3 va a responder por criterios objetivos RECIST. Es decir, el porcentaje de reducción del tamaño tumoral mayor del 30% va a ser conseguido, va a ser alcanzado en 2 de cada 3 pacientes. Creo que clínicamente eso es muy relevante, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una enfermedad avanzada de alto volumen, en los cuales necesitamos inducir una respuesta radiológica objetiva que revierta en una mejor calidad de vida. ¿Cuál es lo que hay que balancear? Igual que teníamos antes en sorafenib, con lenvatinib hay que balancear el perfil de efectos adversos que podemos esperar. Lenvatinib, como todo inhibidor de tirosina quinasa, va a inducir diarrea, va a inducir cansancio en algún modo. En este caso también puede inducir pérdida de peso, pérdida de apetito. Igual que veíamos con sorafenib, hay que balancear ese perfil de seguridad que podemos esperar en los pacientes. Hay que adaptarlos, el esquema de tratamiento, la dosis de tratamiento al paciente que tenemos delante. Y siempre, igual que comentábamos antes, balancear, ponderar que cuanta más dosis damos, mayor va a ser la eficacia, pero mayor va a ser la toxicidad. Cuanta más experiencia tenemos, más intentamos conseguir esa mayor dosis en los pacientes para alcanzar esa mayor tasa de respuestas que se traduzca en una mayor supervivencia libre de progresión y muy probablemente en una mayor supervivencia global. Todo eso, esa eficacia, lo tenemos que ponderar con el perfil de efectos adversos que podemos esperar. Lo que tenemos que ponderar con lenvatinib, igual que cuando hablábamos antes con sorafenib, es el tema de los efectos adversos, en cuántas ocasiones tenemos que reducir la dosis del fármaco o incluso llegar a abandonarlo. Como vemos en la diapositiva, 2 de cada 3 pacientes aproximadamente tenemos que reducir la dosis y aproximadamente un 14% de los pacientes que entraron en estudios SELECT tuvieron que abandonar la medicación por efectos adversos. Cuando comparamos 14% frente a 18% que teníamos con sorafenib, no hay claras diferencias en términos de toxicidad relevante entre ambas drogas, pero cuidado con las comparaciones indirectas de 2 estudios fases 3. Igual que ocurría con sorafenib, lenvatinib no logra aumentar la supervivencia global desde el punto de vista estadístico, pero igual que comentábamos antes con sorafenib, tanto uno como otro fármaco están cambiando la historia natural de la enfermedad y la secuenciación de ambos está claramente impactando en la supervivencia global que podemos ofrecer, que podemos esperar en nuestros pacientes. Hemos pasado de no tener nada o de quimioterapia muy tóxica y poco activa a tener 2 inhibidores de tirosina quinasa, pero todavía tenemos muchas preguntas por resolver. ¿Cómo definimos la refractariedad a radioyodo en la práctica clínica? ¿Cuándo empezar el tratamiento sistémico con los inhibidores de tirosina quinasa por un determinado volumen, haciendo caso a los niveles de tiroglobulina, por unos determinados síntomas, por una determinada tasa de crecimiento de ese volumen? ¿Cuál es el patrón de progresión a la terapia sistémica, el que nos hace iniciar otra terapia sistémica? ¿Cuáles son las comorbilidades de los pacientes que nos deben orientar a recibir un tratamiento u otro, teniendo en cuenta que ambos inhibidores de tirosina quinasa pertenecen a la misma familia de fármacos, pero con diferentes targets distintos? Por ejemplo, sorafenib hemos dicho que iba más hacia la inhibición de BRAF, frente a lenvatinib que va más hacia la inhibición de los factores de decrecimiento de fibroblastos. ¿Eso realmente está impactando o no? ¿La secuencia importa? Sorafenib seguido de lenvatinib o lenvatinib seguido de sorafenib en total va a dar una mayor supervivencia global a los pacientes y, por supuesto, estamos en la era de la terapia dirigida, de la medicina de precisión. ¿Podemos hacer medicina de precisión en cáncer de tiroides? Vamos a intentar solucionar
no solucionar, es imposible, pero intentar dar respuestas a estas preguntas. Lo primero, la secuenciación de tratamientos en cáncer de tiroides refractarios a radioyodo. Yo creo que es muy importante. Yo creo que está impactando la supervivencia total de los pacientes y está impactando la calidad de vida que le vamos dando al paciente de una línea a otra de tratamiento. Cuanto más fármacos seamos capaces de dar a los pacientes, probablemente mayor va a ser la supervivencia global que podemos inducir. Porque vamos a ir retrasando el crecimiento de los tumores línea tras línea de tratamiento. Si conseguimos balancear esa eficacia línea tras línea de tratamiento con la toxicidad adecuada, con el manejo de los efectos adversos, sin duda estaremos impactando en los dos objetivos principales que tenemos en oncología: supervivencia global y calidad de vida de los pacientes. Bueno, basado en los datos del estudio SELECT, tenemos que lenvatinib es capaz de revertir la resistencia creada a un inhibidor de tirosina quinasa previo. Vean y fíjense en estas dos curvas de supervivencia libre de progresión, en la hazard ratio, la magnitud del beneficio, en el subgrupo de pacientes total y en el subgrupo de pacientes que ha recibido un inhibidor de tirosina quinasa previo. Lenvatinib es el primer inhibidor de tirosina quinasa que es capaz de revertir la resistencia a otro inhibidor de tirosina quinasa previo en pacientes con cáncer de tiroides refractario a radioyodo. Pero no solamente lenvatinib, tenemos la experiencia clínica del uso expandido que hubo en España con axitinib y vemos cómo axitinib también es capaz de inducir un beneficio clínico en pacientes que han fracasado a 1, 2, 3 y hasta 4 inhibidores de tirosina quinasa previo. Por la razón que sea, la angiogénesis sigue siendo un target, una diana importante en el cáncer de tiroides, y el continuar haciendo diana en esa angiogénesis va a impactar en retrasar la progresión de los tumores. Un fármaco que ahora está muy de moda y que bueno, va a querer dar el salto al mundo del tratamiento del cáncer diferenciado de tiroides es cabozantinib. Cabozantinib es otro inhibidor multiquinasa que va dirigido contra la angiogénesis, VEGFR, PDGFR, pero también sobre una familia de receptores que son la familia TAM, dentro de los cuales está AXL, el receptor AXL, implicado en resistencia a angiogénesis, y también contra CEMET, también implicado en resistencia a la angiogénesis, a la par que RET, implicado en el medular de tiroides, que posteriormente hablaremos. Tenemos al menos 2 estudios fases 2 y la evidencia del estudio fase 1 de cabozantinib en pacientes con tumores diferenciados de tiroides con unas tasas de respuesta muy prometedoras. El estudio COSMIC es un estudio fase 3 que se acaba de poner en marcha en nuestro país, que aleatoriza a pacientes que han recibido al menos un inhibidor de tirosina quinasa previo a recibir cabozantinib versus placebo. Va a ser el primer estudio prospectivo aleatorizado dirigido a una subpoblación de pacientes ya pretratada con tumores refractarios al radioyodo y que han recibido al menos un inhibidor de tirosina quinasa previo. De tal manera que bueno, podemos tener una nueva indicación en el futuro. Pero no hemos hecho medicina de precisión. Seguimos dando terapia antiangiogénica de una manera indiscriminada. Podemos seguir avanzando. Podemos exprimir los datos moleculares que conocemos. Pues yo creo que sí. Fíjense la cantidad de alteraciones moleculares, principalmente relacionadas con la vía de RAS, RAF, MAP quinasa, que tenemos en los pacientes con tumores diferenciados de tiroides. Y vemos como agentes dirigidos contra esta vía, como bemurafenib, un inhibidor específico de BRAF, es capaz de inducir una tasa de respuestas muy significativa, es capaz de reducir el tamaño tumoral de la mayoría de los pacientes tratados. Pero más aún, cuando combinamos otro inhibidor de BRAF, como es en este caso dabrafenib, con un inhibidor de MEK, que sabemos que está en la misma vía, vemos que existe una sinergia, vemos que existe una mayor cantidad de pacientes en los cuales logramos reducir el tumor. Pero seguimos avanzando, y es que las fusiones de un gen que se llama NTRK están ahora muy de moda en oncología en general, y vemos que aproximadamente un 5 o 10% de los pacientes con tumores diferenciados de tiroides presentan estas fusiones. Estas fusiones se han demostrado que son claramente drivers de la enfermedad, y cuando en el estudio fase 1 de uno de estos inhibidores selectivos de NTRK, en este caso larotrectinib, vemos que son drivers de la enfermedad
Y aquellos pacientes con cáncer de tiroides refractaria a radioyodo que portaban esta fusión, vemos como la mayoría de estos pacientes tienen una tasa de respuesta radiológica muy significativa a pesar de haber sido tratados con inhibidores de tirosina quinasa previos. Con lo cual, esta es una nueva vía que se abre. Y por último, solamente mencionar, la inmunoterapia tiene función, tiene un papel aquí. Los datos preliminares que tenemos no son nada deslumbrantes. Pembrolizumab, uno de los inhibidores de PD-1 que tenemos inmunoterápicos, ha dado datos en un estudio fase 2, 9% de tasa de respuestas. Yo creo que hay que verlos en contexto y hay que verlos cuál es el papel de la inmunoterapia en el momento en el que darla. Probablemente al principio no sea el lugar de la inmunoterapia o el tiempo de la inmunoterapia, probablemente según el tumor va evolucionando, según va adquiriendo malignidad, agresividad, carga mutacional, quizás esos pacientes sean más sensibles al tratamiento con los nuevos inmunoterápicos. Y ya para acabar esta parte, un mensaje. Los pacientes con tumores diferenciados de tiroides deben tratarse en el seno de los comités multidisciplinares, donde cirujanos, otorrinos, patólogos, especialistas en bioquímica clínica, especialistas en oncología radioterápica y, por supuesto, médicos nucleares, endocrinólogos y oncólogos médicos estén participando desde el principio en la toma de decisiones en cada una de las etapas de la enfermedad, desde la más localizada hasta la más avanzada. Es esencial el manejo multidisciplinar de todos estos pacientes y poner todos los tratamientos que tenemos al servicio de estos pacientes de una manera secuencial. Pasamos al tratamiento de los tumores medulares de tiroides, que como hemos visto antes, aproximadamente son el 4 o el 5% del total de los pacientes. Son tumores más agresivos, son tumores que desde el punto de vista molecular dependen de una mutación que se llama RET en la mayoría de los casos. Son tumores en que la supervivencia a 5 años es del 25% aproximadamente, que expresan calcitonina en vez de tiroglobulina que veíamos antes, en donde la mayoría de los casos se presentan con tumores locales o localmente avanzados a los ganglios de la zona, donde las metástasis óseas, pulmonares o incluso cerebrales y sobre todo hepáticas son muy frecuentes. Tenemos que intentar buscarlas. Muchas veces la diseminación miliar en el hígado con muy pequeñas metástasis, pero en alto número, no se ven en el TAC, por lo cual tenemos que ir a otras técnicas, sobre todo la resonancia magnética. Es importante pensar en ellas. RET es la mutación más importante, más prevalente, sobre todo, como ven aquí, la mutación en MET918, que es la que sobre todo en nuestra población va a ser la que más frecuentemente vamos a alcanzar. Cuando hacemos un barrido, un recorrido sobre el genoma, sobre las alteraciones genómicas en los pacientes con tumores medulares de tiroides, nos encontramos que aparte de RET, pocas alteraciones, muy concretas, las que vamos a poder encontrar. Con lo cual, tenemos que hacer diana en RET. El tumor medular de tiroides es uno de los ejemplos de cómo una mutación puede ser driver y la responsable del desarrollo de la enfermedad, con lo cual desde el punto de vista farmacológico va a ser relativamente sencillo hacer diana con fármacos que, como ahora veremos, son muy activos. Existen pacientes que no tienen esa mutación de RET o que no sabemos encontrarla. Aproximadamente entre un 30% hasta un 50%, dependiendo de las series de los pacientes, son RET negativos. Y como ven aquí, el ser RET negativos confiere un mejor pronóstico de la enfermedad, desde el punto de vista pronóstico. Igual que teníamos en el diferenciado de tiroides, en el medular de tiroides tenemos 2 inhibidores de tirosina quinasa aprobados. El primero en aprobarse fue Vandetanib, que es un inhibidor que tiene una historia curiosa detrás. Y es que este señor que ven en la imagen es Samuel Wells, que fue un cirujano en Estados Unidos, fue el que descubrió el gen RET por primera vez y asoció ese gen RET al desarrollo de cáncer de tiroides. Concretamente lo desarrolló o lo vio en tumores en moscas y que se aplicaba a la patología de esta enfermedad. Samuel Wells fue el primer autor del estudio fase 2 de Vandetanib en esta indicación, donde por primera vez se vio que Vandetanib, este inhibidor de tirosina quinasa, que hace diana no solamente en receptores relacionados con angiogénesis,
VEGFR, PDGFR, sino también en RET y otro, que es el receptor del factor de crecimiento epidérmico, era capaz de inducir respuestas, como ven aquí, en una proporción significativa de pacientes. El estudio Z es el estudio pivotal, es el estudio fase 3 que da la aprobación a Vandetanib en pacientes con tumores medulares de tiroides avanzados y en progresión. El estudio Z aleatorizó, randomizó pacientes 2:1 a recibir Vandetanib frente a placebo. E igual que veíamos en los estudios de diferenciado de tiroides, la supervivencia libre de progresión fue el objetivo principal del estudio. Vandetanib aumentaba esa supervivencia libre de progresión con una hazard ratio de 0,4 frente a placebo, clínicamente significativo. El key de la cuestión es que aquellos pacientes en el brazo de placebo alcanzaron una mediana de tiempo hasta la progresión de 19 meses. ¿Esto qué significa? Significa que quizá podemos afinar un poquito más en la selección de los pacientes, en conocer cuándo debemos empezar el tratamiento sistémico de estos pacientes. Porque claro, si con placebo van a estar sin crecer más de 1 año y medio, quizás haya pacientes ahí que no se van a beneficiar del tratamiento de estos fármacos. La tasa de respuestas radiológicas fue del 45% y Vandetanib actuaba tanto en pacientes con mutación como en pacientes que no tenían la mutación de RET. Sí que es cierto que en pacientes sin mutación de RET, pues probablemente por una falta de N, falta de muestra, no alcanzaba la significación estadística. Yo creo que todos los pacientes se benefician de Vandetanib, no podemos seleccionar exclusivamente por la mutación de RET o no. Es cierto que aquellos pacientes que tienen la mutación de RET quizás se beneficien en mayor medida que aquellos pacientes que no tienen esa mutación de RET. Vandetanib no aumenta la supervivencia global en cáncer medular de tiroides a pesar de esa gran diferencia en el tiempo hasta la progresión de la enfermedad. Y no lo aumenta por una razón muy sencilla. La mayoría de los pacientes que fueron reclutados en el estudio Z y que recibieron placebo acabaron cruzándose y recibieron un inhibidor de tirosina quinasa después, con lo cual no somos capaces de ver esa magnitud en la supervivencia global. Igual que ocurría antes, hay que balancear la eficacia que esperamos, ese retraso en la progresión de los tumores, ese aumento, esa reducción del tamaño tumoral, en un lado, hay que balancearlo con la toxicidad esperada. La astenia, la hipertensión y sobre todo la diarrea y el ras cutáneo son efectos adversos que tenemos que conocer, tenemos que prevenir y tenemos que tratar lo más precozmente posible, porque si no, Vandetanib va a ser un fármaco entendido como pobremente tolerado. De tal manera que, igual que decíamos antes, ese therapy management, ese controlar la dosis de los pacientes, ajustar la dosis al paciente que tenemos delante, 300 miligramos quizás no sea la dosis inicial ideal para todo el mundo, quizás hay que bajar a 200, incluso a 100 miligramos en día, quizás pudiese ser una dosis adecuada para el tratamiento de los pacientes. El segundo fármaco en ser aprobado en pacientes con tumores medulares de tiroides avanzado fue cabozantinib. Cabozantinib es un inhibidor de tirosina quinasa que lo que hace es hacer diana sobre la angiogénesis, VEGFR, PDGFR, también sobre c-MET, que está implicado en resistencia a la angiogénesis, y obviamente también sobre RET. Por eso es un fármaco ideal para este tipo de pacientes. El estudio EXAM aleatorizó pacientes 2:1 a recibir cabozantinib en un brazo a la dosis estándar de 140 miligramos frente a placebo. Nuevamente, la supervivencia libre de progresión fue el objetivo principal del estudio y, como se ve en la imagen, cabozantinib de una manera clara, significativa, con una hazard ratio de 0,2 en la magnitud de la diferencia del beneficio, fue superior frente a placebo. Pero fíjense en las medianas de supervivencia libre de progresión, sobre todo de placebo. Teníamos 19 meses antes frente a 4 meses en el estudio de Vandetanib primero, cabozantinib después. ¿Esto qué traduce? Traduce que el perfil de pacientes reclutados en el estudio Z y en el estudio EXAM fue completamente distinto. En el estudio EXAM eran pacientes con un mayor crecimiento, con un tumor más agresivo. Muchos de ellos ya habían recibido incluso un inhibidor de tirosina quinasa previo. Si nos vamos a la actividad en el subgrupo de pacientes, vemos que aquellos pacientes que recibieron cabozantinib se beneficiaban tanto si lo recibían de primera línea
como si habían recibido un inhibidor de tirosina quinasa previo. Con lo cual, de nuevo, igual que ocurría en el diferenciado de tiroides, tenemos un fármaco probablemente más potente y que es capaz de revertir la resistencia a otros inhibidores de tirosina quinasa previo que se hayan dado en esta patología. Un dato que hace cabozantinib distinto es que en el subgrupo de pacientes que tienen la mutación 918T, que antes hemos visto que era la mutación más frecuente que teníamos en nuestra población, cabozantinib es capaz de aumentar la supervivencia global respecto a placebo. Este dato es completamente único y distinto respecto a los datos que nos da vandetanib. Pero como antes hemos dicho, cuidado con comparar dos estudios fase 3 entre ellos. El estudio EXAM, el estudio Z, reclutaron pacientes con un perfil totalmente distinto. Sobre todo, fíjense en la mediana de supervivencia libre de progresión, 4 meses frente a 19. Fíjense en la mediana de supervivencia libre de progresión del brazo de placebo, el porcentaje de pacientes que está sin progresar al año, 7% solo. En el estudio EXAM con cabozantinib, con el brazo de placebo de cabozantinib, frente al 63% del brazo de placebo del estudio Z. Esto lo que traduce es que son estudios distintos, poblaciones totalmente distintas y por favor huyan de hacer las comparaciones directas de un fármaco media esta mediana de supervivencia libre de progresión, el otro fármaco media esta otra, claramente uno es superior a otro. Son pacientes totalmente distintos. Dentro del grupo de tumores huérfanos infrecuentes, hicimos un acuerdo, unas guías comunes con el grupo de trabajo de cáncer de tiroides de la Sociedad Española de Endocrinología, en el que intentamos definir pacientes con un perfil para recibir vandetanib o recibir cabozantinib. Creo que si tú tienes un paciente con un medular de tiroides productor de hormonas, normalmente esas hormonas están condicionando un síndrome carcinoide como buen tumor neuroendocrino que es. Probablemente esos pacientes que tienen diarrea probablemente no se beneficien tanto de un fármaco como vandetanib que puede inducir más diarrea. Por supuesto, cabozantinib también da diarrea, pero en mucha menos incidencia que un inhibidor de EGFR, como puede ser vandetanib. Si ya ha recibido un inhibidor de tirosina quinasa previo, cabozantinib es el que demuestra revertir la resistencia a ese otro inhibidor de tirosina quinasa previo. Entonces, intentamos ver características que pudiesen orientar hacia uno u otro inhibidor de tirosina quinasa previo. Por supuesto, si en el electrocardiograma, que es obligatorio realizar antes de empezar un inhibidor de tirosina quinasa previo, vemos que el intervalo QT está prolongado, hay un warning de la FDA y de la Agencia Europea del Medicamento para quizás vandetanib no ser el fármaco de elección, sino que ahí pudiésemos dar cabozantinib. Todo ese conocimiento, todos esos matices son muy importantes a la hora de establecer el tratamiento sistémico. ¿Y qué tenemos de medicina de precisión? Pues ahora está muy de moda la medicina de precisión en los tumores medulares de tiroides. Tenemos los inhibidores de RET, concretamente dos que acaban de salir ahora mismo, un inhibidor de Blueprint y otro inhibidor de una compañía que se llama Loxo. Son capaces de revertir la resistencia en pacientes con mutación de RET y medular de tiroides a pesar de haber recibido 1, 2, incluso 3 inhibidores de tirosina quinasa previos. Sin duda esto es el futuro. Sin duda van a tener la indicación dentro de poco en estos tumores. ¿Dónde posicionarlos? ¿Al principio, en el medio, al final? La experiencia clínica, la mayor evidencia científica va a ir posicionando estos nuevos fármacos en el futuro. Y ya para acabar, tenemos los tumores anaplásicos de tiroides. Son los menos frecuentes, como antes hemos visto, un 2-4% de los pacientes solo, pero son los tumores donde tenemos un mayor nicho, una mayor oportunidad de desarrollo, porque apenas tenemos fármacos que ofrecerles. Fíjense, este es el porcentaje de pacientes totales con cáncer de tiroides por histología. Los anaplásicos son muy poquitos, pero son los responsables de una gran cantidad de las muertes en pacientes con tumores diferenciados de tiroides. Suelen presentarse con grandes masas a nivel del cuello y a nivel de adenopatías laterocervicales y que van a ir creciendo y van a ir acabando con la vida del paciente. Cuando vemos la supervivencia esperada y sobre todo la comparamos con el resto de histologías en este tipo de tumores del tiroides, vemos como no tienen nada que ver. Son tumores mucho más agresivos, con un comportamiento mucho más violento. Esta sería la
el porcentaje de pacientes por histología de cáncer de tiroides y este es el porcentaje de muertes inducidas por cáncer de tiroides. Vemos como a pesar de representar el 1-2% del total, vemos como son el responsable del 11% del total de muertes por cáncer de tiroides. Fíjense en algunos ejemplos como en apenas días el tumor puede pasar de este estadio con un tumor relativamente localizado a tumores totalmente descontrolados en su crecimiento. El dolor, la disfagia, la disfonía, la disnea son síntomas que normalmente suelen acompañar esta enfermedad y suelen relacionarse con la agresividad que tenemos en estos tumores. Las guías americanas lo que nos dicen es que deben recibir tratamiento con quimioterapia basada en taxanos, en antraciclinas, en platinos. La esperanza de vida de estos pacientes apenas alcanza los 6-8 meses, incluso los 4 meses en muchos de los pacientes. Necesitamos evolucionar, necesitamos dar fármacos o combinaciones que sean mucho más activas. Se han probado distintas combinaciones de quimioterapia, no se puede decir que una combinación sea superior a la otra. Platino-adriamicina es un fármaco, es una combinación utilizada, platino-taxanos es una combinación muy utilizada. La triple combinación de platinos, taxanos, antraciclinas quizás aporta un poco más de tasa de respuestas, pero no ha demostrado supervivencia global a expensas de un deterioro de la calidad de vida, con lo cual cuidado con estas indicaciones. Igualmente hicimos un consenso multidisciplinar con varias especialidades implicadas que tienen aquí la referencia, se publicó en las 2 revistas de la SEEM y de la SEOM en su caso. Intentamos definir un mejor perfil para ese tratamiento agresivo, pero el reto en esta enfermedad está en el desarrollo de nuevos fármacos. ¿La angiogénesis juega un papel o no? Se cree que sí. Tenemos fármacos disruptores de la angiogénesis como la fosbretabulina y lo que se ha hecho ha sido intentar combinar este tipo de fármacos con otros para intentar aportar ese extra. Cuando se combinaban los taxanos con estos inhibidores, estos disruptores vasculares, lo que se vio inicialmente era que quizás pudiésemos aumentar la supervivencia libre de progresión, pero cuando se pasó a los estudios prospectivos aleatorizados nos encontramos con un problema, y el problema era la baja tasa de reclutamiento de este tipo de pacientes. Son tumores muy poco frecuentes, que incluso en centros más grandes que tenemos se ven 1, 2, 3 pacientes como máximo al año. Es muy difícil reclutar pacientes para este tipo de estudios, con lo cual, si ustedes tienen la posibilidad de tratar o referir pacientes donde haya estudios para ellos, yo creo que sería la oportunidad ideal. ¿Podemos hacer medicina de precisión? Yo creo que sí. Empezamos con los inhibidores de tirosina quinasa y en este caso sería sorafenib. Hay que distinguir entre pacientes con tumores anaplásicos de tiroides versus tumores pobremente diferenciados de tiroides. Los anaplásicos de tiroides en principio van a responder muy mal a cualquier cosa, pero los pobremente diferenciados de tiroides sí que se pueden beneficiar de tratamientos con inhibidor de tirosina quinasa. Este es un ejemplo con sorafenib, hay ejemplos y estudios con lenvatinib, hay ejemplos con otros inhibidores de tirosina quinasa en casos clínicos aislados. Con lo cual es muy importante ese equipo multidisciplinar, tener un patólogo con alto interés y alta experiencia en diferenciar anaplásico versus pobremente diferenciado. Los pobremente diferenciados van a tener más opciones de tratamiento y de responder. Concretamente, este estudio con sorafenib tiene una mediana de supervivencia libre de progresión muy pobre, apenas 2 meses y algo. Pero fíjense en la cola. Hay pacientes que se van a beneficiar a largo plazo. Con lo cual, ¿por qué no intentar un inhibidor de tirosina quinasa? Y por supuesto, la medicina de precisión. Conocemos el genoma de aquellos pacientes con tumores anaplásicos de tiroides. Conocemos que tienen distintas alteraciones. Este sería la foto global, pero nos vamos a la foto concreta. ¿Qué podemos actuar desde el punto de vista farmacológico? Fíjense cómo muchos de ellos tienen alteraciones en
la vía de RAS, RAF, MAP quinasa. Y entonces fíjense cómo un inhibidor selectivo de BRAF, como sería bemurafenib, es capaz de inducir respuestas y de inducir respuestas de una manera significativa. Fíjense que en este caso se llega al 14%, en línea con la de otros tumores, en línea. Sobre todo importante cuando hemos visto las escasas opciones terapéuticas que tienen estos pacientes con la quimioterapia clásica o con otros inhibidores de tirosina quinasa. Fíjense cómo es capaz de inducir esas respuestas radiológicas y en aquellos pacientes que responden, esa duración de la respuesta, como vemos aquí, va a ser muy prolongada. Con lo cual, no tengan miedo a pedir una secuenciación masiva, un NGS, una secuenciación de los genes relacionados con este tipo de tumores. ¿Por qué? Porque le pueden dar una opción extra de tratamiento a los pacientes. Fíjense los datos de bemurafenib cuando los comparamos, los de los anaplásicos de tiroides que responden frente a otros tipos de tumores sólidos con esta alteración. Igual que veíamos antes, pacientes con anaplásico de tiroides y mutación en BRAF son capaces de responder a trametinib y dabrafenib, la combinación de un inhibidor de MEK con un inhibidor de BRAF. Si seguimos avanzando, vemos que aquellos pacientes que con anaplásico de tiroides, de una manera significativa, pueden tener alteraciones en la vía del PI3K-AKT-mTOR. Vemos que aquellos pacientes con anaplásico de tiroides que han fracasado a quimioterapia pueden responder a everolimus, un inhibidor de mTOR, si tienen estas mutaciones. Y vemos que con el tiempo los tumores se hacen listos, se hacen resistentes y generan nuevas mutaciones. Esas nuevas mutaciones son los responsables de la resistencia. Y los anaplásicos de tiroides también son un tipo de alcomas, que son aquellos tumores que pueden portar fusiones, translocaciones del gen ALK. Si somos capaces de identificar estos pacientes con estas fusiones, tenemos inhibidores selectivos de estas translocaciones con respuestas impresionantes, como ven en la imagen, y que creo que claramente están impactando en la supervivencia global y en la calidad de vida de los pacientes. Y ya para acabar, la inmunoterapia. Como antes hemos dicho, cuanta mayor agresividad tiene un tumor, mayor es la carga mutacional y mayor es la sensibilidad a responder a inhibidores o activadores del sistema inmune. En este caso es un fármaco que es el PDR001, el espartalizumab, que es un inhibidor, o sea, un estimulador del sistema inmune, que dado como agente único en pacientes con tumores anaplásicos de tiroides, fíjense cómo es capaz de inducir respuestas radiológicas en pacientes que eran resistentes previamente. Estas son las conclusiones, es mi última diapositiva. Espero que les haya valido la charla de hoy. Fíjense cómo los tumores de tiroides son muy heterogéneos. Los tumores de tiroides necesitan ser manejados en un entorno multidisciplinar, donde patólogos, radiólogos, oncólogos radioterápicos, bioquímicos clínicos, donde endocrinólogos, oncólogos médicos, médicos nucleares, cirujanos, otorrinos, deben trabajar todos para el paciente, por el paciente, para intentar ofrecerle el mejor tratamiento local, sistémico, el mejor diagnóstico, cuanto antes, cuanto más certero, el mejor aseveración desde el punto de vista de la anatomía patológica para distinguir las distintas células, los distintos componentes, el distinto perfil patológico que nos ayude a elegir los mejores tratamientos sistémicos. Para aquellos pacientes con tumores diferenciados de tiroides, sorafenib y lenvatinib son dos grandes alternativas de tratamiento que además las vamos a poder secuenciar. Para aquellos pacientes con tumores medulares de tiroides, cabozantinib y vandetanib son dos alternativas de tratamiento que además las vamos a poder secuenciar. Para aquellos pacientes anaplásicos de tiroides, desafortunadamente solamente disponemos a día de hoy de quimioterapia, pero la investigación, el conocer dianas moleculares, nos va a ayudar sin duda en seguir avanzando en facilitar opciones de tratamiento para los pacientes. Muchísimas gracias por la atención.